Eh, Hay algunos alumnos que les pide un código de acceso. ¿Puede ser que tenga código? Yo entré Ah, sin código, pero no sé. claro, hay un link, ¿sabes qué? Yo cambié un poco porque tenía que entrar Hernán. Espera, vamos a hacer lo siguiente. A ver, decirles que el código de acceso es 80 81 82. Listo. Ahora les digo. 80 81 82. Hay un link que te da directo, que no necesitas el acceso, pero es el que está en el Drive. ¿Estamos? Están consiguiendo ahora entrar. Bien. Bueno, entonces, estamos con el Prezi. Eh, les vuelvo a dejar este Prezi, que tiene todo lo que vieron en la clase pasada y lo de calorimetría. Yo tengo un problema el día de hoy. Tengo un turno para hacerme un estudio médico y me corrieron el horario y me lo asignaron ahora a las 12:20 y es en zona norte. Así que yo voy a dar una clase corta de 1 hora, voy a terminar este tema, ¿está bien? Hagamos algún problema de este tema, y el tema que correspondía al día de hoy, que es transmisión del calor, les voy a dejar el preci para que ya lo tengan, ¿sí? Pero eh, lo vamos a ver bien el día sábado. Vamos a utilizar el sábado para ver transmisión de calor. ¿Estamos? Nada, o sea, solamente corro un día y terminamos de ver este tema con ustedes. Y después veo si tengo que correr más adelante. En principio creo que no, pero bueno. Entonces, les voy a dejar, al final les dejo el otro preci, el que corresponde al día sábado, ¿está bien? Hoy va a ser una clase cortita de 1 hora, la estoy grabando, la voy a subir en algún momento, solamente de recordarles que la clase pasada vieron con Hernán, estudiaron calor, la forma prototípica de calor sensible, lo que se llama calor sensible, que es cuando el calor, cuando hay un intercambio de temperatura, y el calor latente, que lo llamamos así, el calor cuando hay un cambio de estado de agregación de la materia. O sea, o pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido, o pasa de líquido a vapor o vapor a líquido. ¿Está bien? Muy bien. Ahí van a chusmear más luego respecto de este preci. Este preci tiene, a su vez, yo me adelanté y ya con estas filminas pueden hacer el problema 11 de la guía. Vuelvo a repetir, cuando tienen un gas donde dejan constante el volumen y evoluciona, el gas cambia de presión y temperatura, pero no de volumen, o cuando evoluciona a presión constante, donde el gas ideal se mantiene con la misma presión, pero cambia el volumen y la temperatura, por ejemplo, en este caso se comprimió y la temperatura cambió. Entonces, el calor sensible, lo corrijo para, en vez de hablar de la masa, hablo del número de moles. N es el número de moles. Por supuesto, queda en función del cambio de temperatura. Pero ahora el calor específico es un calor específico especial, que es por número de moles, y dependerá del tipo de evolución, si es a volumen constante o si es a presión constante. El C, el calor específico, será el CB si es a volumen constante y el CP si es a presión constante. ¿Y cuánto vale el CB y el CP? O sea, el calor específico a volumen constante o el calor específico a presión constante. Pues vale
si el gas es monoatómico o si el gas es diatómico, cambia. El Cp del monoatómico es 3 medios por R y el Cb, perdón, y el Cp 5 medios por R. En cambio, si es diatómico, el Cb es 5 medios por R y el Cp 7 medios por R, donde R es la famosísima constante de los gases que o vale esto... ¿Cómo? Hola. ¿Sí? Perdón. Entonces, o es, ¿está bien? Entonces hay que ver, en principio, si el gas ideal es monoatómico o diatómico. Si no me dicen nada, es monoatómico. Y el R es un número que es constante y que ustedes ya lo conocen de las clases anteriores, donde vale o en el sistema internacional 8,3 Joule sobre mol Kelvin, o en otro esquema que es litro atmósfera Kelvin mol, 0,082. O sea, utilizando en función a lo que ustedes, a las unidades con que esté jugando. Con eso hacen el problema 11. Muy bien, y finalmente lo que creo que todavía no vieron, que es justamente cuando vemos, digamos, cuando, digamos, ponemos en un calorímetro. ¿Y qué es un calorímetro? Un calorímetro es una pared adiabática, esencialmente, es un instrumento, es un recipiente con una pared, un recipiente cerrado, ¿no es cierto?, con una pared adiabática. ¿Qué hace la pared adiabática? Impide que o el calor salga de adentro para afuera o que no permite el intercambio de energía en forma de calor desde el interior al exterior o desde el exterior al interior. O sea, no hay intercambio de calor entre el adentro, el interior y el afuera. Básicamente el afuera va a ser el entorno y el adentro va a ser nuestro sistema. Entonces uno va a decir no hay intercambio de energía en forma de calor entre el adentro y el afuera. ¿Estamos hasta ahí? Eso es un recipiente adiabático, con una pared adiabática. Justamente calorimetría, que de alguna manera es la medición de calor, ¿no? Una de las cuestiones que uno quiere en este calorímetro de laboratorio es medir la temperatura final de equilibrio. ¿Está bien? La temperatura de equilibrio se adquiere cuando el sistema, que está conformado por distintos elementos, ¿no? Ponerle que esta sea una pared adiabática, entonces tengo adentro de un sistema que bien podría ser agua, con, no sé, un plomo o un pedazo de metal, ¿está bien? Y a su vez hay no sé, hay un hielo o algo. Entonces, bueno, este sistema en principio está fuera del equilibrio, está desequilibrado, porque cada uno tiene una temperatura inicial distinta, y a lo largo de un tiempo uno esperaría que toda esta porquería quedara en una única temperatura llamada temperatura de equilibrio. ¿Sí? Cada uno de los elementos, de los subsistemas de mi sistema. Entonces, vamos a hacerlo las cosas más fáciles, ponerle que haya solamente agua y metal, ¿está bien? Entonces, ponerle que haya una especie de, hay agua, y hay un metal, y entonces uno está a una cierta temperatura, el agua está a otra, y se procede a un intercambio, ponerle que el metal tenga más temperatura que el agua, y se procede a un intercambio de calor yendo de el que está a mayor temperatura a regiones de menor temperatura. ¿Está bien? Por lo tanto, el metal disminuye la temperatura, el agua aumenta su temperatura y en algún momento se logra el equilibrio. ¿Estamos?
Bueno, no sé si lo vieron, pero calor absorbido por el sistema es calor positivo. Calor absorbido es un calor que es positivo, calor cedido por el sistema es calor negativo. ¿Está bien? Vamos a usar esta convención. Entonces acá estoy diciendo que este metal cedió calor, o sea, este calor desde el punto de vista de metal, ¿no? Calor del metal es cedido. Si yo le sumo el calor, este mismo calor, pero que absorbió el agua, es calor absorbido para el agua, y resulta ser que lo que se absorbe, lo que cede uno es exactamente igual a lo que absorbe otro. Por lo tanto, cuando yo sumo todos los calores intercambiados en los subsistemas, todo eso me tiene que dar 0. ¿Está bien? Justamente, como la pared es adiabática, no hay un otro calor que llegue del exterior, ni hay calor que egrese. ¿Está bien? Esto no ocurre justamente porque la pared es adiabática. Así que los únicos intercambios de calor son los de los mismos subelementos, con lo cual el sistema integralmente, uno pierde, el otro gana, pero uno pierde tanto como el otro gana. Entonces el calor cedido es negativo, calor absorbido positivo, ergo, y la misma cantidad, esta cantidad es exactamente igual a esta, por lo tanto la suma es 0. A esta se la conoce como la ecuación analítica, y esta ecuación me permite más luego calcular justamente la temperatura de equilibrio, yendo a trabajar en estos calores, ¿no? Me meto a trabajar en esos calores, veo de qué trata cada uno, luego, por supuesto, tengo una única ecuación que sería esta, por lo tanto tengo que tener a lo sumo una única incógnita. La incógnita va a ser la temperatura de equilibrio. O, eventualmente, en vez de la temperatura de equilibrio, quizás la tenga y entonces me pregunten por determinada masa. Entonces puede ser que la incógnita podría llegar a ser una cierta masa de uno de los elementos. Básicamente la gran mayoría es de temperatura de equilibrio. ¿Hasta acá bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, imaginemos que tengo un calorímetro con toda la historieta, como recién lo hice, pared adiabática, zarazás. Y tengo agua, y tengo ese famoso hierro, y resulta que el hierro está a 500 Celsius, y que el agua está a 20 Celsius. ¿Está bien? Entonces, yo quiero, quiero calcular la temperatura de equilibrio, pero para calcular la temperatura de equilibrio tengo que ir a esta formuleja. Y la formuleja me dice, ok, todo bien, decime cuáles son los calores intercambiados. Y entonces ahí me encuentro con una disyuntiva. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué calores estarán intercambiando en este esquema que monté recién, en ese escenario que monté recién? ¿Qué calores estarían intercambiando? El hierro cede al agua, bien. El hierro, al ceder, primero que no sé si el hierro está, cuál es la temperatura de fusión del hierro, podríamos googlearla, por ahí exageré y es demasiado, y está líquida, ¿no? No sé. Pero ponerle que sea un metal que esté sólido, que sea sólido, perdón. El metal es sólido. Por lo tanto, si el metal va a bajar la temperatura, al bajar la temperatura, va a poder modificar su estado de agregación de la materia si es sólido. Si baja su temperatura, ¿se va a poder modificar de estado en otro estado? ¿En otro estado de agregación? No. Bien. Sigue sólido, ¿no? O sea que este fulano, el metal, está en una temperatura, ponele que sea por debajo de la temperatura de fusión,
y por lo tanto va a bajar la temperatura y va a seguir en estado de agregación sólida. Con lo cual, uno de los calores intercambiados va a ser exactamente el del metal, que no sé qué metal es, no importa, y este tipo de calor va a ser tipo sensible, va a ser tipo la masa del metal, por el calor específico del metal, por la diferencia de temperatura del metal. ¿Hasta acá bien? Con el metal no voy a tener en general mucho problema. Mi problema va a ser el otro elemento, que por lo general es agua. Muy bien, este es uno de los calores, y este además sabemos que es cedido, o sea que va a ser negativo. ¿Estamos? Entonces ahora sigo y sumo. El otro calor que este es el calor que cedió el metal. ¿Y el otro calor cuál va a ser? El calor intercambiado, ¿no? O sea, este cede. El agua sube la temperatura. O sea, que hay un calor que va del sólido al agua, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del sólido, ese calor es este, y desde el punto de vista del agua, es un calor que muy bien Facundo recibe el agua, o sea, el H2O lo absorbe, ¿no? Este calor es calor absorbido. Bien, ¿y qué tipo de calor es este? Porque está claro que el metal es sólido y por lo tanto baja su temperatura. Y Julieta dice, el agua sube su temperatura, pero cuando sube la temperatura del agua, puede encontrarse con ¿qué temperatura riesgosa? Con la temperatura de ebullición, los 100 grados. Los 100, exactamente. Así que puede haber un momento, este calor puede estar, por un lado, un calor Q1, que puede llegar a ser un calor tal que suba su temperatura, pero sigue siendo líquido. Ahora, si sube mucho, no puede subir más de 100 siendo agua. 100 grados es lo máximo que puede tener el agua líquida a presión atmosférica normal. ¿Está bien? Así que si sigue aumentando mucho, si la temperatura de equilibrio es por arriba de los 100, empieza otro proceso. Este mismo calor que le cede, no solamente le sirve al agua para elevar su temperatura a 100, sino que además, si hay más calor disponible, ¿qué va a hacer ese calor? ¿Qué va a hacer el agua con ese calor disponible? ¿Va a derretir el metal? No, el metal es, fíjate, está a 500 y cede calor. El agua subió su temperatura a 100, pero a partir de ahí, ¿qué onda? Cambia de estado de agregación. Así que hay un Q2, donde este Q2 ya es de tipo no sensible, sino latente. ¿Está bien? El agua se está evaporando, es un calor latente de vaporización, el que está ahí, pasa a fase o estado gaseoso, estado de agregación gaseoso, ¿está bien? Y luego ya se transformó todo en gas, y luego inclusive el agua, ya no es agua, ahora ya es todo vapor, el vapor está a 100 Celsius, pero ya no hay agua, es todo vapor. Y ahora sí, siendo vapor, inclusive puede elevar su temperatura a temperaturas mayores que 100. Así que todavía puede haber resto para que el vapor de agua aumente su temperatura y llegue a temperaturas que sean por arriba de los 100 Celsius. Entonces, yo no puedo armar esta fórmula si no conozco qué pasó con estos calores, si existen, si no existen. Entonces yo sí o sí necesito, antes de hacer la cuestión más de tipo analítica, o sea, plantear la ecuación, necesito darme cuenta más o menos
sin tener la precisión de exactamente cuál es la temperatura de equilibrio, pero más o menos darme cuenta cuál es el escenario final. Si la temperatura es menor a 100, acá ya se corta, esto ya no va. Si la temperatura es mayor que 100, o si hay un calor y se está evaporando, entonces tengo que llegar acá. Y si encima la temperatura es mayor que 100 la final, entonces viene el conjunto de estas tres. Así que necesito despejar y saber más o menos si el escenario es el 1, si el escenario es el 2, si el escenario es el 3, en el sentido de estos calores también, ¿no? Pero ¿en qué escenario voy a terminar? Sí o sí, para poder plantear esta ecuación, necesito saber en qué escenario voy a terminar. Básicamente, más o menos, por dónde va a estar la temperatura de equilibrio. Si va a estar por arriba de 100, si va a ser 100, o si va a estar por abajo de 100. ¿Está claro? Al metal le interesa 3/4, no, nada eso. El metal sigue sólido, claro, no cambia de estado, porque si, a ver, si yo tengo una sustancia pura, ¿no? Una cierta cantidad de sustancia pura que está a 500 Celsius, ¿está bien? Y bajo su temperatura, no tengo forma de cambiarle de fase. Para cambiar de fase a fase líquida, el metal debería tener más temperatura. ¿Sí? Debería poder derretirlo. Para derretirlo necesito entregarle más temperatura. O sea, más calor, mejor dicho. Elevarle la temperatura, entregarle más calor. Y no es el caso. En este caso. En el caso que yo planteé, por lo menos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta dónde más o menos, cuál es más someramente la temperatura de equilibrio? Pues construimos un gráfico. El gráfico va a ser un gráfico hipotético, vamos a generar hipótesis, no va a ser un gráfico en principio con datos realistas, vamos a generarlo y cuando lo generemos ese gráfico, que es un gráfico de temperatura en función del módulo del calor, cuando veamos cómo es ese gráfico, nos vamos a dar cuenta de por dónde más o menos está la temperatura final de equilibrio. Más o menos. Algunas veces tenemos suerte y nos dice exactamente, y otras veces la mayoría no nos dice exactamente, pero nos dice más o menos por dónde anda. Cuando tengamos esa idea de más o menos por dónde anda, recién ahí vamos a armar esta cuentita y vamos a despejar exactamente cuánto vale la temperatura de equilibrio. Siamo bene. ¿Está bien? Yo acá les dejo un pequeño video que no lo voy a hacer ahora, pero un poco explico, vuelvo a repetir esto. Vuelvo a repetir en ese video. ¿Ustedes lo están escuchando? No, profe. No. No. Por ahora no. Bueno, tiene voz y tiene una música tremenda, así que se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Está bien? Ahí, perdonen. Ahora sí, ¿me escuchan? Estoy bajando el volumen y no sé si... ¿Me están escuchando? Sí, yo sí. Sí. Bien, bien. Entonces, en este presi, que vuelvo a pegarlo por las dudas, ahí está el link, pueden escuchar el video y justifico por qué tenemos que hacer el gráfico. ¿Por qué cada vez que tengamos un problema de calorimetría conviene hacer este gráfico? Si bien es cuentoso, nos conviene porque ya nos da la posta de más o menos por dónde va el asunto. Primero decirles cómo se confecciona el gráfico y después vamos a hacer un caso de dos sustancias, como lo estuvimos viendo recién. Decirles que hay dos formas de calor, MC delta T o ML, o sea, el calor sensible o calor latente. Acá puse números de fantasía. Cada vez que se encuentre con un calor sensible, que se modifica este calor con la temperatura,
¿no? Entonces, o mejor dicho, este calor proviene de un cambio de temperatura, entonces van a ver una pendiente, o así, o sea, positiva o negativa. Pendiente positiva implica que el calor es positivo, o sea que este resultado es positivo. Pendiente negativa implica que el calor es negativo, o sea, es calor cedido. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, en los 3 casos puse pendiente positiva porque el calor es positivo, o sea, es calor absorbido por una cierta sustancia. ¿Está bien? Fíjense que está en función del módulo del calor, o sea que nunca van a tener un gráfico de este lado, siempre del lado derecho. ¿Cómo se dan cuenta si es el módulo del calor? Si es calor positivo o negativo, pues por el ángulo de la pendiente. Pendientes así va a tener que ver con calor positivo, pendientes así con calor negativo. Así que acá rápidamente me doy cuenta que estos dos son calores absorbidos porque son pendientes positivas. ¿Estamos? Segundo, fíjense que, no sé, inventé que hay un cierto calor Q1 que se genera a partir de que hay una cierta sustancia que está a una temperatura de menos 15 Celsius y que pasa a una temperatura de 38 Celsius. Y que cuando, no sé, eso va a depender, este número va a depender de la masa, del calor específico y por supuesto de la diferencia de temperatura. Imaginemos que es 250. Entonces, arranqué menos 15, absorbió 250 calorías y llegué a la temperatura de 38 Celsius. Por supuesto, esta sustancia no es agua, ¿no? Es una sustancia X, como dirían las chicas superpoderosas. ¿Estamos? ¿Existen todavía? Bueno, no importa. En la época de que mi hijo era chiquito, sí. No sé ustedes. Bueno. Por supuesto, fíjense entonces que esta sustancia está en una situación de estado sólido, sigue sólido, pero aumentando su temperatura hasta 38. ¿Está bien? Ahí están tuneadas, Denise. Mirá vos. Hace 1000 que no veo ninguno de esos canales. Bueno, entonces, fíjense que está en fase sólida, sólido, 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 aumenta su temperatura hasta llega un punto en donde la temperatura empieza a mantenerse constante. En esta meseta, ¿qué es lo que está pasando? La temperatura se mantiene constante, hay un intercambio de calor ahí de 1000 calorías, o sea, requirió de 1000 calorías para, ¿qué pasa en las mesetas? En las mesetas no hay cambio de temperatura, pero sí hay intercambio de calor y por lo tanto es una forma de calor llamada calor latente. O sea, está procediendo a ocurrir ¿qué cosa en esta meseta? Era sólido y ¿qué está ocurriendo? Va a cambiar de estado. De estado de agregación. ¿Está bien? Quiero que ahora vamos a hablar de cambio de estado y de estado de agregación. ¿Está bien? Algo parecido, bueno, entonces esto era sólido y acá pasa de sólido a líquido y acá ya queda líquido. Acá cambió de estado de agregación. ¿Está bien? Una vez que ¿qué es de sólido a líquido? ¿Cómo se llama pasar de sólido a líquido? Fusión. Muy bien, de sólido a líquido es fusión. ¿Y de líquido a sólido? Sublimación, ¿puede ser? No. Solidificación. Solidificación, exactamente. ¿Está bien? Recuerden que de sólido a líquido es fusión. De líquido a sólido es solidificación. Eso igual está en este presi más atrás. ¿Está bien? De vapor, de líquido a vapor se llama vaporización y de vapor a líquido se llama condensación. Sublimación y de al revés, que es
¿cómo se llama? Bueno, sublimación es de gas a sólido. Y gracias, sí. Volatilización es de sólido a gas sin pasar por fase líquida, pero bueno, eso no lo vamos a ver, solamente nos conformamos con esto, ¿no? Fusión, solidificación, vaporización, condensación. Bueno, en este caso está fusionando. Entonces fusiona y era una cierta masa de líquido, de sólido, y pasa, absorbe determinada cantidad de calor y pasa a fase, a un estado de agregación líquido. Una vez que es líquido, ya está, aumenta la temperatura, pero simplemente aumenta la temperatura. ¿Está bien? No hay cambios de estado de agregación hasta que llega a alguna temperatura crítica, y entonces a partir de esa temperatura vuelve a cambiar de estado, ya de líquido a gaseoso, y una vez en estado gaseoso puede llegar a elevar su temperatura. Así que esta bien podría ser, ¿no? Donde están las mesetas se proceden a cambios de estado de agregación, donde están las pendientes se procede simplemente a ver un intercambio de temperatura. Calor vía eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez que sepamos esto, fíjense cómo yo requerí de un cierto calor Q1 para llegar a esta situación. Requiero de un cierto calor Q2 para llegar a esta situación. Y requiero de un cierto calor Q3 para llegar a esta situación. En total, ¿cuánto requerí? Y bueno, Q1 más Q2 más Q3, o sea, 1350. En este caso como un ejemplo, ¿no? Requerí 250 más 1000 más 100. En total, ¿cuánto requirió para ir de este estado inicial a este estado final? Requirió 1350 calorías. En este caso, siempre es calor absorbido. ¿Está bien? Entonces, el elemento requirió absorber 1350 calorías para llegar desde esta situación a esta situación. De ser sólido a menos 15, de ser líquido a no sé qué temperatura. Ponele 50. No importa. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora veamos el caso de dos sustancias. Tengo plomo y agua. Dice, imaginemos que tenemos un recipiente adiabático, tengo 300 gramos de agua que está a 40 y que le echamos 500 gramos de plomo sólido que está a 300 Celsius. Les doy el calor del plomo el calor específico, es 0,03. Y vamos a estudiar primero el gráfico para ver cómo es más o menos, más o menos la temperatura de equilibrio. Me interesa particularmente, dado el sistema que es agua y plomo, que el agua está a 40 y el plomo está a 300, me interesa básicamente conocer por dónde va a terminar el sistema, si la temperatura de equilibrio es menor que 100, o si la temperatura de equilibrio es igual a 100, o si la temperatura de equilibrio es mayor que 100. Son escenarios bien distintos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto va a ser menor que 100 la temperatura de equilibrio. Bueno, no sé, seguro va a ser mayor que 40, ¿no? Por supuesto la temperatura de equilibrio va a estar entre 40 y 300. Son exageraciones estas, ¿no? No puede estar más abajo del que esté más abajo, ni más arriba del que esté más arriba, del que tenga mayor temperatura, ¿sí? Pero en esta franja hay una temperatura molesta, que es la de 100 Celsius, porque ahí justamente cambia de estado de agregación el agua. ¿Estamos? El plomo es sólido, y la temperatura de fusión del plomo es como 327 Celsius. Fíjense que el plomo está por abajo de la temperatura esa, o sea que es sólido, va a bajar la temperatura, o sea que va a quedar en fase sólida. El plomo no tengo ningún problema, va a estar sólido, no va a tener problema, va a bajar la temperatura hasta la temperatura de equilibrio, que no sé cuál es. Mi problema es el agua, porque
en esa franja de entre 40 y 300, el agua se puede evaporar. Y yo no sé de antemano si entonces el sistema va a quedar con una temperatura menor que 100, igual a 100 o mayor que 100. ¿Estamos? Entonces voy a graficar justamente para sacarme esta duda, para más luego tener que hacer la resolución analítica. Primero hago la resolución gráfica y luego, bueno, evalúo qué está pasando, recién ahí hago la resolución analítica propiamente dicha. Bueno, veamos la resolución gráfica. Lo que hago primero es agarrar uno de los dos elementos, el que quieran. Yo particularmente les sugiero a ustedes que agarren el menos conflictivo, que es el plomo. Entonces agarro el plomo y digo, mira, el plomo está sólido, va a bajar su temperatura y entonces genero hipótesis. Voy al plomo. Digo, mira, el plomo es sólido, baja su temperatura, va a empezar con una temperatura de 300. ¿Y a qué temperatura podría llegar a bajar el plomo? Como muy baja. Y hago hipótesis. Acá estoy imaginando, lucubrando cosas. Estoy imaginando cosas que no sé si, seguramente no van a existir, pero dentro de una realidad posible, ¿no? Entonces, ¿a cuál es la mínima temperatura que puede llegar ese plomo cuando lo junto con el agua? Y a la temperatura del agua. Bueno, listo. Hago de cuenta y me imagino qué pasa, qué calor requiere del plomo para ir desde la temperatura 300 a una temperatura lo más baja posible. Entonces elijo la inicial del agua, 40. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, ¿qué calor requiere el plomo? O sea, mejor dicho, ¿qué calor cede el plomo? Va a ser igual a calor tipo latente, masa del plomo, por el calor específico del plomo, por la diferencia de temperatura de la final menos la inicial. Entonces hice la cuenta. Dice, bueno, este calor es 500 gramos, acá está, por 0,03, que es el calor específico, siendo sólido, por la diferencia de esa temperatura. La final posible 40 menos la inicial posible, que es 300. Hago la cuenta y me da menos 3.900. El menos es coherente, ¿no? ¿Qué quiere decir ese menos? Que se dio. Que se dio, perfecto. Bueno, entonces digo, bueno, para ir desde 300 grados a 40 grados, tuvo que haber cedido en módulo, recuerden que estamos en módulo, 3.900 calorías. A esto sí, este gráfico requiere que sea muy consciente la proporcionalidad de las cosas, tanto sea en la abscisa como en la coordenada. ¿Está bien? O sea, no puedo poner la abscisa acá un 1 y acá un 100 y acá un 1000. No, bueno, si esto es 100, entonces esto también va a ser 100, esto será 200 y esto también será 100, o sea, esto será 300, ¿entiende? Tiene que haber una proporcionalidad, si no el gráfico es cualquier cosa. ¿Estamos? No se pone el menos, exactamente. ¿Cómo te das cuenta que es negativo? Porque fíjate cómo queda la pendiente. Entonces uno, este punto inicial con este punto final, que es justamente decir que cuando cede 3.900 calorías en módulo, la temperatura llega a ser 40, es ese punto. Entonces uno, este punto inicial con este punto final. Ese punto final es haber llegado a tener 40 Celsius habiendo cedido 3.900. Fíjate que cuando uno me queda esta gráfica, ¿sí? Y esa gráfica, la pendiente, me está indicando que estos 3.900 son negativos, signo negativo. Es calor cedido. ¿Hasta acá bien? Bueno, bien. ¿Sí? Bueno, fíjense que ¿no? Si esto es 100,
Esto más o menos es 200 y esto más o menos es 300. O sea, tuve en cuenta la proporcionalidad, ¿no es cierto? No es que hice así nomás el gráfico. Acá lo dibujé a conciencia. Muy bien, listo. El plomo ya está. Me ocupo del agua ahora. Voy al agua. ¿Está bien? Voy al otro. Hipótesis 2. Agua. Trabajo con el agua. ¿Qué le puede llegar a pasar al agua? Y que está en 40 y que llega a 100. Pero sigue siendo agua. O sea, llega al punto crítico. ¿Qué calor requerirá el agua para que ocurra todo eso? Entonces hago la cuenta. Digo que el calor ese va a ser calor sensible, va a ser la masa del agua por el calor específico del agua, por esa diferencia de temperatura de iniciar en 40 y llegar a 100 Celsius. Hago la cuenta y me queda 18.000. Fíjense que me quedó positivo, que es coherente, no es calor que absorbido por el agua. Requiere este calor para ir de 40 a 100. Muy bien. Entonces, arranco el agua en 40 y una vez que llegué a 18.000 calorías absorbidas, entonces la temperatura es 100 Celsius. Y ahora junto estos dos puntos. ¿Está bien? Y lo que observo, bingo, lo que observo es que ambos gráficos, el violeta y el azul, se cruzan justo ahí. Fíjense que es en un lugar que es una temperatura que es mayor que 40, pero seguro es menor que 100. Bingo. Quiere decir entonces que, ¿qué quiere decir que los gráficos se juntan? Quiere decir que este punto de acá corresponde, ¿no?, a que ambos dos tienen la misma temperatura. Y si tienen la misma temperatura, tener la misma temperatura es justamente haber llegado a qué situación. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo tuviera acá mi café con leche y lo dejo pasar un rato, claro, a la situación de equilibrio, exactamente. Si llego a la situación de equilibrio, ¿no? Imagínense la atmósfera con mi café con leche. Lo saqué del microondas, lo llevé a una temperatura más o menos agradable, 80 Celsius, 70 Celsius, y lo dejé sobre la mesa y a lo largo de una hora, pues fue perdiendo su temperatura, ¿no? Fue bajando su temperatura. El aire no modificó en nada su temperatura, se mantuvo en constante, y el café con leche bajó. ¿Hasta qué valor va a bajar la temperatura del café con leche? ¿Qué les parece? ¿A La temperatura taza, el café con ambiente? leche, todo. A la temperatura ambiente, claro está. El ambiente no cambia su temperatura porque tenga mi café con leche en la mesa, pero el café con leche sí. Entonces, ¿qué hace? El aire, pues no cambia su temperatura, pero el café con leche sí. Y él entonces va a tender hacia un equilibrio donde al final todo termina con la misma temperatura. Café con leche, la taza y el aire. Llegaron a un equilibrio termodinámico. ¿Está bien? Bueno, Yo tengo una duda. sí, dale. En la hipótesis 2, que dice que, o sea, que uno tiene que suponer que el agua llega a A 100 100. Sí. grados Celsius como máximo. Ujú. ¿Por qué digo que, o sea, con máximo 100 y no puede llegar a más de 100? No, porque yo estoy haciendo hipótesis. Digo que llega a 100. Acá digo que afirmo que llega a Ah, 100. ok. Y cuando veo Pero el gráfico, si yo afirmaría más alto, ¿cambiaría el número? ¿O si vos, seguiría dando lo claro, mismo? si vos decís, mira, yo creo que el agua llega a 300, entonces tendrías que Claro. analizar primero que llegue a 100, ¿no? Ahí luego, ¿qué va a pasar cuando llegue a 100? Va a empezar con la meseta, vas a encontrar un montón de calor que necesitas para, acá Sí. era agua líquida, acá es vapor de agua.
Y luego el vapor de agua podría bien llegar a 300. ¿Está bien? Claro. Si querés, yo puedo hacer todo este esquema, no tengo ganas, porque rápidamente me doy cuenta que ambos dos, Ah, las curvas se juntan acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mirá, esto jamás va a ocurrir, esto menos que menos, y esto tampoco. No va a llegar ni en pedo claro. a 100. Todo va a terminar con esta temperatura que es por arriba de 40, pero es seguro menor que 100. Foto Ah, del ya entendí, final. ya entendí. Foto Claro, es final. como que ya haciéndolo así, No te das cuenta llega. que no es necesario todo lo demás. Exacto. No llega a 100 Celsius. No llega a 100 Celsius. Entonces, tengo que observar claramente dónde se juntan las gráficas. Y llego a la conclusión de que la temperatura de equilibrio está por debajo de los 100 Celsius. Entonces, con esto, ahora sí, voy a la resolución analítica y digo, mira, sumo todos los calores, el calor del plomo y el calor del agua. El calor del plomo es este de acá, es decir, de 300 a esta temperatura de equilibrio, que no sé cuál es. Entonces, ¿cómo va a ser este calor del plomo? Va a ser la masa del plomo, el calor específico del plomo, por la diferencia de temperatura entre la temperatura final, que es la de equilibrio. ¿Está bien? Vamos a ampliar esto. Ahí está. Entonces, entre la temperatura final, que es la de equilibrio, ¿sí? Esta, la final, menos la inicial del plomo. O sea, esto es el calor que cede el plomo. No sé cuánto vale la temperatura de equilibrio. Voy en búsqueda de eso. El objetivo de esta cuenta es ir en búsqueda de esa temperatura. Y ahora hablo del agua. Mira, el agua me doy cuenta de que ni en pedo llega a los 100 grados. Con lo cual, es agua que queda líquida y que pasa de una temperatura inicial de 40 a una temperatura final de algo que no sé cuánto vale. Así que esta forma va a ser solamente esta. Va a ser 300 gramos, o sea, calor latente, por el calor específico del agua líquida, por la diferencia de temperatura entre la final menos la inicial. Listo. Para eso me sirvió este gráfico, para darme cuenta que el único calor del agua era calor sensible y que esta temperatura es seguro menor que 100 Celsius. Listo, ahora me arremango y tengo que hacer la cuenta. Habitualmente lo que hago es multiplico estas dos porquerías y distribuyo entre esas dos. Multiplico estas dos porquerías y distribuyo entre esas dos. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren hagan la cuenta, 500 por 0,03 da 15. ¿Puede ser? Esto me queda 15 por temperatura de equilibrio, esto por esto, menos 15 por 300. No sé si es 15, pero bueno, ponele, ¿no? Más 300 por 1 es 300. Por T, 300T, menos 300 por 40. Y esto es igual a 0. Esto es un número, lo resto, lo sumo, lo paso para el otro lado, y después acá tengo 15 bananas, más 300 bananas, tengo 315 bananas. Y esto es un número, que sería esto más esto, pero para el otro lado. Bueno, y luego despejo. Yo les hice la cuenta y nos da 52,38 Celsius. Fíjense que esta pendiente es positiva, es calor absorbido, esta pendiente es negativa, es calor cedido. Fíjense que lo que cede el plomo es lo que mismo que absorbió el agua. ¿Está bien? Como son sustancias distintas con distintos calores específicos, lo que hace cada uno con ese calor
pues difiere porque son sustancias distintas. Una eleva su temperatura apenas unos 12,38 grados y otro baja su temperatura un montón, de 300 a 52,38. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sobre todo entender la necesidad de hacer ese gráfico. Perder un poco de tiempo en hacer el gráfico es vital, porque si yo interpreto bien cómo es el estado final del sistema, entonces puedo sentarme a hacer la resolución analítica. Si no, lo que me queda es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Ensayo que llega a menos de 100 y veo qué pasa. Ensayo que llega a más de 100. Bueno, es un quilombo. ¿Está bien? Entonces, si bien tengo un poquito de pérdida de tiempo haciendo el gráfico, es relevante. Les dejo esto, un videíto que explico por qué. Vuelvo a repetir lo mismo, pero por ahí, bueno, me tomé más tiempo para hacerlo. Finalmente, los problemas. Creo que el 5 lo hicieron con, bueno, obviamente ustedes pueden hacer del 1 al 11. El 11 ahí lo tienen, una de las esferas es justamente el problema 11, hay que hacerlo, pero les dicen las ecuaciones que van. Y los ejercicios de elección múltiple 1, 2 y 3. ¿Está bien? Y finalmente, bueno, hay algunas tablas al final, pero el problema 5 es un problema que creo que lo hicieron. No es de calorimetría, pero no es con calorímetro, ¿no? Que es el recipiente, simplemente es agua que quiero pasar de menos 20, de hielo que está a menos 20 y que lo quiero pasar a líquido 40. No sé si lo hicieron ¿Lo hicieron? Sí. ¿Lo hicieron con Hernán? Y lo graficaron también. Perfecto, muy bien. Entonces vamos al 6, que es un problema de calorimetría. ¿Estamos de acuerdo? El 6, 7, 8, 9 y 10 son problemas ya de calorimetría. O sea que tengo un recipiente adiabático en el cual mezclo cosas y, bueno, quiero hacer cuentas. En el problema 6 tengo un trozo de platino que se introduce en un recipiente adiabático que tiene agua a 50. Fíjense que es la misma masa, uno está a mayor temperatura que el otro. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente. ¿Está bien? ¿Vieron capacidad calorífica con Hernán? ¿Lo vieron? La capacidad calorífica, la capacidad calorífica se escribe con C mayúscula y es igual a la masa por la capacidad para el calor específico. Eso se llama capacidad calorífica. Muchas veces, bueno, en este caso dice que la capacidad calorífica del recipiente dice que la tenemos que despreciar, o sea que 0. O sea que el recipiente no está jugando. Muchas otras veces, a ver, acá fíjense en la parte C, nos dice repita todo el cálculo, pero ahora la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 20 calorías sobre grados Celsius. O sea que en vez de darme la masa del recipiente y el calor específico del recipiente, directamente ya me dice cuánto vale esto. Y fíjense que en la fórmula de calor MC por delta T, esto que está acá es justamente la capacidad calorífica. O sea que directamente me dan esto del recipiente. Me dan cuánto valen. ¿Está bien? Eso se llama capacidad calorífica. Bueno, veamos, sin hacer cuentas, dice cuál es la temperatura de equilibrio. O sea, acá no quiere ni que haga cuenta ni que grafique. Bueno, no es muy común este tipo de pedidos, si bien uno lo puede pensar, pero no es muy común. En este caso se da más o menos fácil porque tengamos la misma masa.
Piensen que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grado y el calor específico del platino es 0,032, ¿no? Es 100 veces menor. Un poquito menos. Menor, pero bueno, ponele, del orden. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua por cada grado, por cada gramo, ¿no? Para subir 1 grado, por cada gramo de agua, necesito 1 caloría. Y para bajar 1 grado por cada gramo de agua, necesito quitarle 1 caloría. O necesito subirle, o necesito quitarle 1 caloría. Esa energía. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el platino, por cada gramo, por cada grado, por 1 grado que suba, 1 grado que baje, necesito 0,032 calorías. O sea, necesito mucha menos energía para cambiar la temperatura. Esto es lo que dice acá. ¿Estamos? Entonces, pensemos esto. Yo le subo al agua 1 grado. Si le subo 1 grado, la temperatura, es porque necesitó el agua que alguien le entregara 1 caloría. ¿Pero quién le entregó esa caloría? El platino. Pero para entregar 1 caloría, fíjense que el platino entrega 0,032 por cada grado que baja. Para entregar al agua 1 caloría, ¿cuántos grados tuvo que bajar? ¿Se entiende? Y acá tengo la cuenta. Pero el platino, para entregarle 1 caloría, debió bajar su temperatura a 31 grados. Bajó 31 grados y con eso liberó 1 caloría. Esa caloría fue al agua y el agua que hizo subió 1 grado. O sea que este bajó 31 grados y este subió 1 grado. ¿Se entiende? Entonces, el agua estaba a 50. ¿No? El agua estaba a 50. Cuando subió a 51, el platino, que estaba a 150, bajó 31,25. O sea que está en una temperatura de 100 más o menos, 119 más o menos grados. ¿Qué pasa la próxima vez que el agua quiera subir 1 grado su temperatura? Está en 51 y quiero pasarla a 52 Celsius. De nuevo el platino le tienen que entregar 1 caloría, pero para cada caloría tiene que bajar 31 Celsius. O sea que de 119 se fue ¿a qué temperatura? Bajó 31 más o menos. 188, no, perdón, 88, más o menos. 88. Fíjense, todavía no están en equilibrio, ¿no? Muy bien. Ahora, le extraigo 1 caloría más. El agua sube de 52 a 53 y este baja 31 Celsius otra vez. Cuando baja 31 llega a 55, más o menos. No, 50 y... ¿Cuánto? Hagan la cuenta. 57, ok, gracias. Bueno, ya se van acercando, ¿no? Listo, en algún momento van a terminar los dos con la misma temperatura de equilibrio. Que va a ser más grande que 53, pero menor que 57. Para hacer exactamente la cuenta, necesito ir a la ecuación. ¿Está bien? Pero más o menos sé que la temperatura de equilibrio va a rondar los 53, 54, por ahí va.
¿Se entendió? No sé exactamente, pero va a rondear por ahí. Bueno, lo que hago es, acá lo hice el gráfico, me doy cuenta que fíjense que efectivamente la temperatura de equilibrio está muy cercana a 50, y acá hago la cuenta analítica. El calor del agua absorbido, y el calor del platino, calor cedido, muy parecida a la cuenta que hice antes. Y hice la cuenta específica y me da 53,1. Fíjense que de las tres maneras, pensándolo a partir de los calores específicos, que es una manera un poquito más larga, o a partir del gráfico, o a partir de la cuenta, llegué a la misma conclusión. Mirá, la ecuación está por ahí, la temperatura final está por ahí. Un poquito más de 53, no mucho más. ¿Estamos? La cuenta fina las tienen todos acá, no. Y acá es, si agrego el calorímetro, que es la parte C, la primera parte no cambia, por supuesto la temperatura de equilibrio es otra, pero este calor y este que utilicé antes tienen la misma forma, pero agrego ahora el calor del calorímetro, el calor que el calorímetro absorbe, que va a ser la capacidad calorífica, o sea, M por C, o sea, la capacidad calorífica, multiplicado por la temperatura final del calorímetro, que es la de equilibrio, menos la inicial, que es la de original del calorímetro, que es la del agua, porque originalmente había agua a 50 Celsius. Así que es de esperar que estuviera en equilibrio con el calorímetro, así que la temperatura inicial del calorímetro también coincide con la del agua. Hay que fijarse eso. Bueno, fíjense que la temperatura es un poquito menor, de equilibrio, ¿no? 52,8. Bueno, y se finí. ¿Estamos? Les voy a dejar... Ay, ¿qué hice? Les voy a dejar... déjenme ver si puedo... No. Déjenme un minutito que voy a ir a... Les voy a dejar el presi que voy a usar la clase que viene para que ustedes lo vean. Si ustedes quieren avanzar en la medida que puedan, lo hagan, porque está bueno, porque van a tener tiempo para hacer algunos problemitas. Entonces, vean el presi que les voy a dejar, ¿sí? Que es el que voy a hacer el sábado. Pero, acá está. Este es el presi que le voy a dejar el sábado, que voy a hacer el sábado, ¿está bien? Quizás el sábado me lleve un poquito más de tiempo. Voy a pedirles a ustedes que me tengan paciencia y que se queden hasta la 1 de pronto, si es posible. Entonces hacemos una clase un poquito más larga, pero desarrollo todo la unidad esta de transporte de calor, que es la que viene, la del sábado, ¿sí? Y ya. Y ustedes tienen, vuelvo a repetir, si ustedes pueden ver esa filmina que el presi nuevo y hacer alguno de los problemas planteados, mejor, porque entonces pueden apreciar mejor la clase del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no se preocupen, bueno, la verán desde cero. Bueno, me voy así como huyendo a hacer el estudio médico, voy a finalizar esto.